Hay momentos en el año en los que el ambiente cambia, como si algo invisible se hiciera presente, días en los que el silencio pesa más de lo normal, las noches se sienten eternas y las creencias toman una fuerza distinta. La Semana Santa es uno de esos momentos. Muchos creen que son días de reflexión, pero otros aseguran que también son días en los que lo desconocido se acerca, en los que ocurren cosas que no tienen explicación y donde más de una persona ha sido testigo de algo que jamás pudo olvidar. Esta noche escucharás relatos que ocurrieron justo en estos días, historias que no deberían pasar, pero que sucedieron, experiencias contadas por quienes aún recuerdan ese miedo como si hubiera ocurrido ayer. Estas son las voces de los suscriptores, especial de Semana Santa. Siempre fue uno de mis sueños participar en el Viacrucis de Iztapalapa. Desde niño lo esperaba con emoción. Veía cómo todo el barrio se transformaba, las calles llenas, el sonido de los tambores, los rezos, el calor sofocante mezclado con el olor a incienso y polvo. Era algo más que una representación, era una tradición que se sentía viva. A los 19 años por fin me dieron un papel. No era importante, pero para mí lo era todo. Era uno de los soldados romanos. Ese año todo cambió. El recorrido comenzó como siempre. Había muchísima gente, gritos, cantos, personas llorando, otras grabando con sus celulares. El sol pegaba bastante fuerte y el sudor corría por debajo del vestuario. Yo iba concentrado en mi papel, tratando de hacerlo bien, empujando al que representaba a Jesús, cuidando no lastimarlo de verdad. Todo era actuación, o al menos eso creía. Cuando llegamos a la parte del cerro, algo empezó a sentirse distinto. Al principio pensé que era el cansancio, pero no. El ambiente cambió de golpe. El aire se volvió pesado, como si de repente costara más trabajo respirar. Y lo más extraño fue el frío. En pleno calor, con el sol encima, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Uno de esos que no puedes explicar. Seguimos avanzando, pero ya no era igual. Había un silencio raro entre nosotros, incluso con toda la gente alrededor, como si algo invisible se hubiera metido en medio de todo. En un momento, mientras levantábamos la cruz, lo escuché. Fue un sonido claro, justo detrás de mí. No es un juego. Me congelé. Volteé de inmediato esperando ver a alguien del staff, tal vez alguien corrigiendo algo, pero no había nadie. Nadie cerca, solo la multitud, pero todos atentos al escenario, nadie mirándome. Sentí cómo se me lavan las manos, así que no dije nada y seguimos. Pero desde ese momento todo empezó a ponerse peor. El chico que hacía de Jesús cambió. Al principio pensé que se estaba metiendo más en el papel, pero no era eso. Él empezó a llorar, y no como actor, no como alguien que interpreta el dolor. Era un llanto real y desgarrado. Sus gritos ya no sonaban ensayados, eran gritos de alguien que realmente estaba sufriendo. Nos volteamos a ver entre los que participábamos. Estábamos bastante confundidos. Eso no estaba en el guión. Y entonces sucedió. Cuando lo levantaron en la cruz, el cielo cambió. De un momento a otro, las nubes cubrieron el sol, pero no fue gradual, fue inmediato, como si alguien hubiera apagado la luz. El viento empezó a soplar bastante fuerte, levantando el polvo, moviendo las túnicas, haciendo que todo se sintiera fuera de control. La gente empezó a murmurar, algunos se persinaban, otros sacaban el celular más nerviosos que antes, y de pronto, alguien gritó entre la multitud. Mírenlo. Volteé hacia la cruz y lo vi. No lo puedo olvidar. No era el actor. Su rostro había cambiado bastante. Se veía más delgado, más marcado, como si estuviera realmente desgastado, golpeado y destruido. Su piel se veía diferente, más pálida, pero lo peor fueron sus ojos. Estaban abiertos y clavados en nosotros, pero no como el de un actor, no como alguien actuando para un público. Era una mirada consciente y profunda, como si estuviera viendo a cada persona ahí, una por una.
Sentí que me miró directamente y en ese instante su expresión no era de actuación, era de dolor, pero también de algo más, algo antiguo, algo que no pertenecía a ese momento. Todo duró apenas unos segundos, pero para mí fue eterno. Parpadeé y todo volvió a la normalidad. El viento bajó, el cielo se aclaró poco a poco, la gente empezó a aplaudir, la escena terminó. Bajaron al actor y la representación continuó como si nada, pero nosotros sabíamos que algo no había estado bien. Después, cuando todo terminó y nos reunimos, el ambiente era raro. Nadie hablaba demasiado y el chico que hizo de Jesús estaba en shock, sentado con la mirada perdida y temblando. Alguien le preguntó si estaba bien y lo que dijo lo dejó helado. Yo no recuerdo haber estado en la cruz. Hubo silencio. Pensamos que estaba bromeando, pero no. Él estaba completamente serio, asustado. Dijo que lo último que recordaba era haber empezado el recorrido y después no recordaba nada, como si alguien más hubiera tomado su lugar. Nadie supo qué decir, nadie quiso seguir preguntando y yo desde ese día nunca volví a participar. Entendí algo que no había entendido antes. Hay cosas que no deberían representarse, o al menos no de esa forma, no con esa intensidad, porque a veces cuando intentas recrear ciertos momentos, no solo estás actuando, a veces algo más escucha, algo más nos observa, y en el momento correcto puede tomar el lugar. Me llamo María, era jueves santo. Mi mamá me pidió ir a dejar unas veladoras a una iglesia cercana del centro, de esas antiguas que casi ya nadie visita, medio olvidadas entre calles viejas. No me dio miedo en ese momento, al contrario, pensé que sería algo rápido. Llegué como a las 8 de la noche cuando ya estaba oscuro y las calles comenzaban a quedarse solas. Cuando estuve frente a la iglesia, lo primero que noté fue el silencio. No había gente, no había ruido. Se me hizo raro porque en Semana Santa normalmente hay movimiento, pero esa estaba completamente sola. La puerta principal estaba cerrada, o al menos eso parecía, pero cuando me acerqué, vi que estaba ligeramente entreabierta. Pensé que tal vez aún había personas rezando dentro, así que empujé despacio y entré. El aire cambió en cuanto crucé la puerta. Era un olor fuerte a incienso, pero no fresco, era bastante denso y pesado, como si llevara horas concentrado ahí dentro. La luz era tenue, pero suficiente para ver que todas las velas estaban encendidas, como si alguien hubiera preparado el lugar para una ceremonia. Cerré la puerta detrás de mí sin pensarlo y avancé unos pasos. Mis pisadas resonaban demasiado fuerte, como si el lugar estuviera vacío, pero no lo estaba, porque entonces empecé a escuchar susurros. Eran rezos, bajos y constantes, como muchas voces al mismo tiempo, que decían algo así: Padre nuestro, que estás en el cielo. Alcancé a distinguir claramente, así que me detuve, miré hacia los lados, pero no había nadie en las bancas. No había figuras ni sombras moviéndose, pero las voces seguían. Sentí un nudo en la garganta. Pensé que tal vez había personas más adelante, cerca del altar, así que caminé despacio, tratando de no hacer ruido. Mientras avanzaba, los susurros se volvían más claros, pero también más extraños. Algunas voces no sonaban humanas del todo, como si estuvieran quebradas o distorsionadas. Y entonces la vi, frente al altar y de rodillas, una figura completamente quieta. Pensé que era una señora rezando, alguien que no quería ser molestada. Sentí un poco de alivio al ver a alguien más ahí, así que me acerqué. Disculpe, dije en voz baja. No respondió. Pensé que no me había escuchado. Disculpe, repetí, un poco más fuerte, pero nada. Fue entonces cuando la figura hizo un movimiento, demasiado lento, como si le costara trabajo moverse. Empezó a girar la cabeza hacia mí, y en ese momento sentí un frío horrible recorrerme el cuerpo. Cuando terminé de voltear, vi su cara, o más bien, donde debería estar su cara. No tenía rostro, no había ojos, ni boca ni nariz. Era como si alguien hubiera borrado todo, dejando solo una superficie lisa, vacía e imposible de describir. Me quedé paralizada.
No podía gritar, no podía moverme. Sentía que algo me aplastaba el pecho y en ese instante todas las velas se apagaron al mismo tiempo. No una por una, todas, como si alguien hubiera soplado sobre el lugar entero. La oscuridad fue total. No veía absolutamente nada y los susurros cambiaron. Dejaron de ser rezos y se volvieron gritos. Voces desesperadas, enojadas, dolorosas, todas hablando al mismo tiempo. Sentí que estaban alrededor de mí muy cerca. Ahí reaccioné. Corrí. No sé ni cómo encontré el camino, pero corrí hacia donde recordaba que estaba la puerta. Extendí las manos hasta tocarla y la empujé con fuerza, pero no se abría. Estaba cerrada. Empecé a golpear, a gritar, a patear la puerta. Sentía que algo estaba detrás de mí, cada vez más cerca. Los gritos dentro de la iglesia eran ensordecedores. Pensé que ahí me iba a quedar, hasta que de repente la puerta se abrió desde afuera. La luz de la calle me cegó por un segundo. Un señor estaba ahí mirándome confundido. Salí casi cayéndome y respirando desesperada. ¿Qué haces aquí? Me dijo. Esta iglesia lleva años cerrada. Yo me quedé helada. Volté hacia adentro y no había nada. No había velas encendidas, no había luz, no había altar iluminado. Todo estaba oscuro y vacío, como si nadie hubiera entrado ahí en mucho tiempo. Ni rastro de la figura, ni del incienso, ni de las voces. Y desde ese día, nunca más vuelvo a entrar a una iglesia sola en Semana Santa. La verdad es que me da mucho miedo. Te mando saludos desde Puebla. Me llamo Luis Ángel y soy de Tasco Guerrero. Es muy común ver penitentes en Semana Santa en Tasco. Desde niño estaba acostumbrado a esas procesiones, personas encapuchadas caminando descalzas sobre las calles empedradas, cargando cadenas, golpeándose la espalda como forma de penitencia. Siempre me causó respeto, pero también cierta inquietud. Aún así, nunca pensé que algún día me pasaría algo a mí. Era Viernes Santo y yo iba con mis amigos viendo la procesión. Había demasiada gente, turistas tomando fotos, el sonido de las cadenas arrastrándose mezclado con rezos y murmullos. Todo parecía normal dentro de lo que cabe en esas fechas. El ambiente era solemne, pesado pero familiar, hasta que lo noté. Entre todos los penitentes hubo uno que llamó mi atención de inmediato. Era más alto que los demás. Su forma de caminar era distinta. Era lenta, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Arrastraba unas cadenas mucho más gruesas que las del resto, y el sonido que hacían al rozar el suelo era más fuerte, como si pesaran el doble. Pero lo que más me inquietó fue su túnica. Estaba manchada, no como polvo o tierra, sino como si estuviera húmeda, como si algo lo hubiera empapado y nunca se hubiera secado. Sentí un mal presentimiento de inmediato. Le di un leve golpe a mi amigo y le dije en voz baja: «Ese está raro», mientras levantaba la mano para señalarlo. Pero cuando volteé otra vez, ya no estaba en la fila. Se me hizo extraño, porque no había forma de que se moviera tan rápido entre tanta gente. Fruncí el ceño, tratando de encontrarlo entre los demás penitentes, y entonces sentí algo. Alguien detrás de nosotros. Volteé y era él. Estaba parado justo a unos pasos de nosotros, completamente inmóvil. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. ¿Cuándo se movió? Pregunté, pero mis amigos solo se encogieron de hombros. Nadie lo había visto acercarse, nadie notó en qué momento dejó la procesión. Seguimos caminando, tratando de ignorarlo, pero algo ya no se sentía bien. El ambiente había cambiado. El ruido de la gente parecía más lejano, como si todo se estuviera apagando poco a poco. No pude evitar voltear otra vez y ahí estaba, ahora más cerca de nosotros. No caminaba como los demás, no seguía ese ritmo de la procesión, simplemente aparecía. Cada vez que lo miraba estaba unos pasos más cerca que antes, sin que nadie notara cómo se movía. Mi corazón empezó a latir más rápido. Traté de convencerme de que era mi imaginación, de que el ambiente me estaba sugestionando, pero entonces lo escuché, el sonido de las cadenas detrás de mí, más cerca que nunca. Yo me giré de golpe y estaba a menos de 1 metro. Pude ver mejor su túnica. Las manchas no eran normales.
Tenían una textura oscura y espesa. Un olor metálico salía de ella. Lentamente levantó la cabeza. La capucha se movía apenas lo suficiente para dejar ver su rostro, o lo que debería haber sido un rostro. No tenía ojos, no había nada, solo una oscuridad profunda como si su cara fuera un hueco sin fondo. Sentí que el aire me faltaba. No podía moverme y no podía gritar. Entonces él habló. Su voz no salió como una voz normal. Sonó rasposa, profunda, como si viniera desde muy lejos o desde dentro de algo vacío. Aún no pagas lo que debes. Eso fue suficiente. Corrí. No pensé, no avisé a mis amigos y no volteé. Solo corrí. Sentía que las piernas no me respondían bien, como si el suelo se volviera irregular bajo mis pies. El sonido de las cadenas seguía detrás de mí por unos segundos, hasta que dejó de escucharse. No sé cuánto tiempo corrí, solo sé que cuando me detuve estaba lejos de la procesión. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba ese vacío donde deberían estar sus ojos, esa voz, ese mensaje. Al día siguiente, en el desayuno, mi abuela me miró de una forma bastante rara, como si supiera algo. Soñaste con tu bisabuelo, ¿verdad? Me preguntó de repente. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué hablas?, le dije, intentando sonar normal. Ella se levantó sin decir más y regresó con una foto vieja. La puso frente a mí. Era un hombre alto, bastante alto, con una expresión seria y una mirada extrañamente vacía. Sentí que la sangre se me fue del cuerpo, Él falleció en un Viernes Santo. dijo mi abuela, y dicen que no se fue en paz, que quedó arrepentido por cosas que hizo en su vida. Yo no dije nada, no pude, porque sabía perfectamente que ese hombre era el mismo penitente que me había seguido. Me llamo Andrea, y mi tío era sacerdote. Desde que tengo memoria, siempre lo vi como una persona tranquila, muy firme en su fe, de esas que no se asustan fácilmente. En Semana Santa, como era de esperarse, casi no tenía tiempo para nada. Las misas, las confesiones, las actividades. Prácticamente vivía dentro de la parroquia esos días, pero ese año fue algo diferente. Días antes, me llamó y me pidió que me quedara con él en la parroquia. Eso se me hizo bastante raro porque nunca me había pedido algo así. Cuando le pregunté por qué, solo respondió. Solo por si acaso. No quiso dar más detalles. Su tono era bastante serio, incluso un poco tenso. Acepté, aunque con una sensación extraña que no supe explicar en ese momento. Era sábado por la noche. La parroquia ya estaba casi vacía, algunas veladoras encendidas, el olor a cera y a incienso impregnado en el lugar, y ese silencio profundo que solo tienen las iglesias de noche. Mi tío revisaba unos papeles mientras yo estaba sentada en una banca, viendo mi celular para pasar el rato. El reloj marcaba casi la medianoche cuando tocaron la puerta principal. El sonido retumbó en toda la iglesia. Nos miramos. No era común que alguien llegara a esa hora. Mi tío dudó unos segundos, pero finalmente fue a abrir. Yo me quedé a lo lejos observando. Cuando él abrió la puerta, vi a un hombre parado en la entrada. Desde donde estaba, lo primero que noté fue su aspecto. Él era muy pálido, su piel tenía un tono grisáceo y enfermizo. Era muy delgado, casi al punto de parecer frágil, como si en cualquier momento esta persona fuera a colapsar. Quiero confesarme, dijo con una voz baja, casi sin fuerza. Mi tío lo observó unos segundos como si algo no le cuadrara, pero al final asintió y lo dejó pasar. El hombre caminó lentamente hacia el interior de la iglesia con pasos pesados y arrastrados. Entraron al confesionario. Yo me quedé afuera. No quería escuchar, pero el silencio del lugar hacía imposible no hacerlo. Al principio todo parecía normal. El hombre comenzó a hablar en voz baja, pero poco a poco su tono se volvió más claro y lo que decía empezó a incomodarme. No eran confesiones comunes. Hablaba de cosas horribles, cosas que no sonaban como simples errores o pecados cotidianos. Eran actos crueles, oscuros, detallando de una forma que me hizo sentir un frío en el estómago. No entendía cómo alguien podía decir todo eso con tanta calma.
Mi tía permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. No lo interrumpía y no lo aconsejaba, solamente estaba escuchando. Eso fue lo que más me inquietó, porque él siempre hablaba en las confesiones, siempre guiaba, siempre intentaba ayudar a los demás, pero esta vez no. El hombre siguió hablando por varios minutos. Cada cosa que decía era peor que la anterior. Sentí que el aire dentro de la iglesia se volvía pesado, hasta que mi tío finalmente habló. Su voz ya no sonaba tranquila, sonaba bastante confundida. Eso no es posible. Hubo un silencio breve y entonces el hombre respondió. Su voz ya no era débil, era más firme y más profunda. Sí lo es, porque aquí sigo. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo y en ese momento se escuchó un golpe seco dentro del confesionario, como si algo hubiera caído. No lo pensé, corrí de inmediato y abrí la puerta. El confesionario estaba vacío. No había nadie más que mi tío, tirado en el suelo, pálido y temblando con la respiración agitada. Sus ojos estaban abiertos, llenos de miedo. Nunca lo había visto así. ¿Dónde está el hombre? Pregunté, mirando alrededor desesperada. No había salida, no había forma de que alguien se fuera sin que lo viéramos. Mi tío me miró y lo que me dijo me heló la sangre. Ese hombre murió hace 15 años. Sentí que todo se me vino encima. Pensé que estaba en shock, que no sabía lo que decía, pero entonces, con manos temblorosas, se levantó y fue hacia un viejo archivo que tenía en la parroquia. Sacó un registro, amarillento por el tiempo, y lo abrió frente a mí. Allí estaba el nombre, el mismo que había dicho el hombre antes de entrar al confesionario. No había duda, era él. La fecha de fallecimiento coincidía exactamente con 15 años atrás. Desde ese día mi tío cambió, ya no era el mismo, se volvió callado y distante. Semanas después, tomó una decisión que nadie esperaba. Él dejó el sacerdocio. Nunca quiso volver a hablar de lo que pasó esa noche, pero yo sé que lo escuché y sé que hay confesiones que no pertenecen a este mundo. Me llamo Rodrigo y soy de Chiapas. Era una procesión nocturna, de esas que parecen sacadas de otra época. Las calles de San Cristóbal estaban iluminadas únicamente por veladoras, creando una luz tenue que se movía con el viento, proyectando sombras largas sobre las paredes coloniales. Todo se veía bastante bonito, incluso tranquilo. El murmullo de los rezos, el sonido de los pasos sobre el suelo, el olor a cera derretida. Era un ambiente que en teoría transmitía bastante paz. Yo iba caminando entre la gente, observando todo, disfrutando del momento, pero entonces algo llamó mi atención. Era un niño. Estaba unos metros adelante de mí. Caminaba solo entre los adultos, pero nadie parecía notarlo. No iba de la mano de nadie y no volteaba a ver a nadie. Este niño simplemente avanzaba, descalzo, con los pies bastante sucios, como si hubiera caminado mucho tiempo. En las manos llevaba un cirio, pero no era una vela normal. Era demasiado grande para él, se veía muy pesado, y aún así lo sostenía con ambas manos sin quejarse, sin mostrar un esfuerzo fuerte. Sentí algo raro al verlo, no miedo al principio, más bien curiosidad. Me acerqué un poco más, hasta estar lo suficientemente cerca para hablarle. ¿Dónde están tus papás? Le pregunté. Él no respondió, ni siquiera volteó a verme, solo siguió caminando al mismo ritmo, con la mirada fija al frente. Pensé que tal vez no me había escuchado o que simplemente me estaba ignorando, pero algo en su comportamiento no era normal. Decidí seguirlo, no sé exactamente por qué. Algo me decía que no debía perderlo de vista. El niño comenzó a desviarse de la procesión poco a poco. Mientras la mayoría seguía el camino principal, él se fue orillando hacia una calle lateral más oscura, menos iluminada. Nadie más lo siguió, solo yo. Entró en esa calle sin dudar. La luz de las velas quedó atrás. Ahí dentro, la oscuridad era mucho más profunda. Apenas había una o dos luces lejanas. El ambiente cambió por completo. El ruido de la procesión se volvió distante, casi inexistente. Seguí caminando detrás de él, sintiendo como el aire se volvía más frío. Mis pasos sonaban más fuerte de lo normal, y entonces se detuvo. Yo también me detuve. El silencio era total. El niño empezó a girar lentamente,
muy despacio hasta quedar frente a mí, y cuando levantó la mirada, sentí que el corazón se me detenía. Su cara estaba quemada. No eran heridas normales, era como si hubiera pasado por un incendio. Su piel estaba oscura, deformada, con partes que parecían derretidas. No tenía una expresión clara, pero aún así podía sentir que me estaba viendo. Quise retroceder, pero mi cuerpo no reaccionaba. Yo no podía moverme. El niño levantó un poco el cirio y entonces habló. Su voz era baja pero clara. ¿Quieres luz? En ese instante la llama del cirio creció, pero no como una vela normal. Se hizo más intensa y grande. La luz empezó a expandirse, iluminando todos alrededor de una forma antinatural. Esto me cegó. Tuve que cerrar los ojos. Sentí un calor fuerte en la cara, como si la llama estuviera demasiado cerca, y luego, nada, solo silencio. Cuando abrí los ojos otra vez, ya no había nadie. La calle estaba vacía. El niño había desaparecido. No había cirio y no había luz. No había rastro de nada ni de nadie. Me quedé ahí unos segundos, intentando entender lo que acababa de suceder, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblando. Después regresé a la calle principal, buscando a alguien que pudiera explicarme lo que yo había visto. Más tarde le pregunté a una señora. Le conté absolutamente todo, intentando no sonar como un loquito. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, solo asintió con la cabeza. Aquí murió un niño en una procesión hace bastantes años. Dijo con total calma. Sentí un frío recorrerme el cuerpo otra vez. Dicen que se quemó con un cirio, y desde entonces... Ella no terminó la frase. No hacía falta, porque desde ese día entendí algo. Cada Semana Santa, no todos los que caminan en las procesiones siguen vivos, y este niño venía a hacer su penitencia. Me llamo Daniela y soy de Querétaro. Rentamos una casa antigua para pasar Semana Santa. La idea era salir de la rutina, pasar unos días tranquilos en familia y aprovechar el descanso. Desde que llegamos, la casa nos pareció bastante bonita, pero tenía ese aire viejo que no puedes ignorar. Techos altos, muebles antiguos, paredes gruesas y un olor leve a humedad. Aún así, nada fuera de lo normal, o al menos eso pensábamos. El primer día transcurrió sin problemas. Comimos, acomodamos nuestras cosas y por la noche nos fuimos a dormir temprano. Todo estaba en silencio, como suele pasar en ese tipo de casas grandes, donde cualquier ruido se pierde en los pasillos. Pero esa tranquilidad no duró bastante. A las 3 de la madrugada me desperté de golpe. No fue por un sueño, fue por un sonido. Al principio no entendí qué era. Me quedé quieta, tratando de identificarlo, y entonces lo escuché claramente. Eran rezos, muchas voces. Estas voces repetían oraciones al mismo tiempo, en un tono bajo pero constante. Sentí cómo se me erizaba la piel. Me incorporé lentamente en la cama, intentando convencerme de que tal vez era alguien de mi familia viendo algo en su celular o una televisión encendida. Pero no, eso no sonaba así. Eso sonaba como un grupo de personas reunidas y venía de abajo, de la sala. Me levanté con cuidado y abrí la puerta de mi cuarto. El pasillo estaba completamente oscuro. El aire se sentía frío, demasiado frío para esa época. Los rezos seguían, claros y constantes, como si no les importara que alguien los escuchara. Bajé las escaleras despacio. Cada paso me costaba. Sentía que en cualquier momento iba a haber algo que no debía. Cuando llegué a la sala, no había nadie. El silencio regresó de golpe, pero algo estaba mal. Las sillas no estaban como las habíamos dejado. Estaban acomodadas en círculo, perfectamente colocadas, como si alguien hubiera preparado una reunión. En el centro había veladoras encendidas. La luz temblaba suavemente, proyectando sombras en las paredes, y entonces lo escuché de nuevo. El sonido de un rosario, las cuentas chocando entre sí, pero yo no veía a nadie. El sonido venía de algún punto dentro del círculo, como si alguien invisible lo estuviera moviendo. Sentí un terror que no puedo describir. No era solo miedo, era la sensación de que no estaba sola, de que algo estaba justo ahí frente a mí, aunque no pudiera verlo. No lo soporté. Corrí de regreso a las escaleras.
Subí lo más rápido que pude y desperté a mi familia. Les dije lo que estaba sucediendo, aunque ni yo misma entendía bien cómo explicarlo. Bajamos todos juntos, pero cuando llegamos no había nada. Las sillas estaban en su lugar original. No había veladoras encendidas ni círculo. Todo se veía normal. Me miraron bastante raro. Pensaron que había sido un sueño, una pesadilla por estar en un lugar desconocido, así que nadie me creyó del todo. Pero yo sabía lo que había visto. Al día siguiente, tratando de tranquilizarme, empecé a revisar la casa. Abría cajones, miraba detalles, como buscando alguna explicación lógica. Fue entonces cuando encontré unas fotos. Estaban guardadas en un cajón viejo. Al fondo del mueble eran fotografías antiguas, amarillentas por el tiempo. Cuando las vi, sentí un vacío en el estómago. Eran velorios, personas reunidas alrededor de un ataúd, rezando, velas encendidas, sillas acomodadas en círculo y lo peor, el lugar donde estaban estas tomadas era la misma sala, la misma casa, el mismo espacio donde esa madrugada había visto todo. Me quedé helada. Nadie en mi familia supo qué decir cuando se las mostré. Después preguntamos a algunos vecinos y uno de ellos confirmó algo que no me dejó dormir el resto de las noches. Esa casa antes era usada para velar a los muertos. La gente del barrio llevaba ya a sus difuntos y pasaba la noche rezando, en esa misma sala, en ese mismo círculo, con veladoras y con rosarios. Exactamente como yo lo había visto. Desde ese día, no volví a bajar sola en la madrugada. Entendí que hay lugares donde uno ya no puede vivir tranquila. Espero te guste la anécdota. Me llamo Héctor, y dicen que el domingo de resurrección es un día de alegría, o al menos eso decían muchos de mis familiares, de celebración, de vida. Siempre lo escuché así desde niño, que ese día todo cambiaba, que la tristeza terminaba, que es momento de festejar, pero ese año fue todo lo contrario. Me desperté temprano, más de lo normal. No sé exactamente por qué, pero sentí una inquietud rara, como si algo no estuviera bien. Miré el reloj. Apenas estaba amaneciendo. Pensé en salir a caminar un rato, aprovechar el aire fresco, antes de que las calles se llenaran como siempre. Me cambié y salí de mi casa. Desde el primer momento, algo me pareció bastante extraño. La calle estaba vacía, pero no vacía como un domingo temprano. Era demasiado. No había coches pasando, no había gente caminando, no había vecinos afuera, ni siquiera los típicos sonidos de fondo. Ni un perro ladrando, ni un solo ruido. Caminé unos pasos tratando de convencerme de que era normal, que tal vez era muy temprano solamente, pero mientras avanzaba la sensación se hacía más pesada. El silencio no era tranquilo, era bastante incómodo, como si el mundo estuviera contenido, detenido. Seguí caminando varias cuadras. Todo se veía igual, calles completamente vacías, puertas cerradas, ventanas sin movimiento. Ni siquiera se escuchaban pájaros. Era un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración con claridad. Empecé a sentir muchos nervios. Algo dentro de mí me decía que me regresara a casa, pero otra parte quería entender qué estaba sucediendo. Entonces lo escuché. Eran campanas. Al principio eran bastante suaves y lejanas, pero en cuestión de segundos se volvieron más fuertes. Lo raro es que no venían de una sola dirección. No era una iglesia. Venían de todos lados al mismo tiempo, como si toda la ciudad estuviera rodeándome con ese sonido. Me detuve en seco. Sentía que el pecho me vibraba con cada campanada. No tenía sentido. Sabía dónde estaban las iglesias cercanas y ninguna debería de sonar así, mucho menos todas al mismo tiempo. Entonces las voces. Eran miles, y no exagero. Eran demasiadas para contarlas. Susurraban al mismo tiempo, superpuestas, creando un murmullo imposible de entender al principio. Me llevé las manos a los oídos, pero no sirvió de nada. Las escuchaba igual, como si no vinieran de afuera, sino de todas partes, y poco a poco las palabras se hicieron claras. Ya terminó, Lo repetían una y otra vez. ya terminó. Sentí un terror que nunca había experimentado. No era solo miedo, era la certeza de que algo estaba completamente fuera de lugar. No quise quedarme a averiguar más, así que corrí.
Corrí sin voltear atrás, sintiendo que ese sonido me seguía, que las voces no se quedaban en un punto fijo, sino que se movían conmigo. Las campanas seguían, las voces también. Corrí hasta mi casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, metí la llave con manos temblorosas y abrí la puerta de golpe. En cuanto crucé el umbral, todo volvió a la normalidad. El ruido regresó de golpe. Coches pasando, personas hablando, un perro ladrando a lo lejos. Incluso se escuchaba una televisión en la casa de mi vecino. Me quedé parado sin poder creerlo, tratando de recuperar el aire. Volteé hacia la calle. Ahora sí había gente. Todo se veía completamente normal, como cualquier mañana de domingo. Intenté preguntarle a otras personas si habían escuchado algo, si había notado que la ciudad estuvo en silencio, pero nadie sabía de qué hablaba. Nadie notó algo extraño, solo yo. Ahora, cada domingo de resurrección, despierto exactamente a la misma hora con cierta incertidumbre, sin importar a qué hora me duerma, y durante unos segundos, todo está en silencio, ese mismo silencio pesado y vacío, como si el mundo se estuviera deteniendo por unos instantes. Siempre me quedo inmóvil escuchando, con el miedo de que en cualquier momento las campanas vuelvan a sonar, y las voces también. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios, y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.